Bueno, les paso a presentar a nuestro flamante disertante, Leandro Baroa. Él es astrofísico y docente de física moderna de la UNLP. Actualmente realiza su doctorado en astrofísica relativista en el CONICET, donde investiga la dinámica y radiación de vientos extremos en agujeros negros. Como estudiante fue asesor de Ciencia y Técnica de la Federación Universitaria Argentina, consejero directivo y superior durante 6 periodos, prosecretario de Bienestar Estudiantil del Observatorio y asesor de comunicación de la Vicepresidencia de la UNLP. Es director del proyecto de extensión Astronomía en Sama y Huasi, que se desarrolla en La Rioja, y fundó además el Congreso de Estudiantes de Ciencia y Tecnología Conectar, que estamos hoy acá, el cual organizó durante 7 años consecutivos en ciudades de La Plata, Buenos Aires y Montevideo. Les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a los organizadores que me ofrecieron cerrar el congreso y no le quedó otra que invitarme. Mi nombre es Leandro Baroa, yo estudié en esta facultad, me recibí hace unos años y como bien dijo Lucas, en mi trabajo de doctorado investigo agujeros negros. Pero me pareció que una charla de agujeros negros en el Conectar acaso era demasiado específica, entonces les propuse hablar de un tema más general, transversal, que de alguna forma relacionara todo lo que estuvimos viendo durante estos 3 días. ¿Sí? La diversidad y la interdisciplina con la que se piensa la organización del Congreso y la elección de las charlas hace que en estos 3 días hayamos podido escuchar charlas de biodiversidad, de oceanografía, de inteligencia artificial, de psiquiatría, de tecnología aeroespacial. Y todas estas charlas que vimos tienen un denominador común que está en el propio nombre del Congreso, ¿sí? Son charlas de ciencia y de tecnología. Lo que sucede en las carreras de ciencia, al menos, es que en general uno no tiene una formación específica, no hay una materia específica sobre qué es la ciencia. Nos formamos como científicos, trabajamos como científicos, hay formación como tecnólogos o técnicos, hay trabajos como tecnólogos o técnicos, pero no hay una definición formal sobre estos temas. Y me pareció que era oportuna la charla, sobre todo por los tiempos bastante turbulentos que estamos viviendo en Argentina, donde debido a la crisis económica se pone en duda el valor de la ciencia. Por eso la charla se titula ¿Qué es la ciencia y para qué sirve la ciencia? Y vamos a hablar de eso durante la charla, entrando un poco en formalidades, en cuestiones un poco técnicas, porque bueno, este es un congreso de estudiantes de ciencia y de tecnología, entonces ustedes están adaptados para entender una charla técnica, espero que no les resulte demasiado aburrido, pero el propósito es que podamos irnos de acá con una idea, un concepto de qué es la ciencia, de qué es la tecnología, y que sirva de punto disparador para después, bueno, seguir profundizando en esto y que podamos, cuando alguien nos pregunta ¿por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? ¿Y para qué me sirve? Que es una pregunta con la que uno se encuentra muy frecuentemente, podamos darle algún tipo de respuesta. Este señor se llamaba Carl Sagan, tal vez el mejor divulgador científico que existió, que escribió, entre otros libros, El mundo y sus demonios, en donde aparece esta frase, que dice que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe nada de estos temas.
ello constituye una fórmula segura para el desastre. ¿Sí? Entonces esta charla va un poco en ese sentido. En el sentido de mostrar por qué es importante saber sobre estos temas y por qué es importante que aquellas personas que tienen roles fundamentales en la administración de una sociedad, ¿sí? Los gobernantes, tengan formación en estos temas o estén asesorados por gente que esté formada en estos temas. Si no, después escuchamos a diputados, a legisladores de todo tipo o miembros del Poder Ejecutivo de todo tipo, no ahora, siempre, no acá, en muchos países, hablando de terraplanismo, asesorándose con astrólogos, contratando numerólogos para salvar la economía del país. Bueno, estas cosas son reales, ¿sí? Pasan, no las inventamos, suceden. Y pienso que ese problema está muy relacionado al hecho de que necesitamos promover más la cultura científica. Y con esto no estoy diciendo de que todos seamos científicos, sino de que tengamos un pensamiento científico. Si no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de escolaridad, estoy hablando de que cualquier persona se dedique a lo que se dedique, tenga el oficio que tenga, vea el mundo desde una mirada de curiosidad, desde una mirada de la duda, de la pregunta, y de querer entender por qué las cosas son como son, y no simplemente darlas por hecho. La ciencia y la tecnología está, hoy en día, en cualquier lado que ustedes miren. Se evidencia más o menos, ¿sí? Cuando usamos un celular, cuando hacemos uso de alguna herramienta de inteligencia artificial. Está inclusive en nuestra ropa, está inclusive en los alimentos que consumimos desde el primer momento, desde la cosecha, ¿sí? Las máquinas, por supuesto, son desarrollos tecnológicos. Hay una científica de la Facultad de Ciencias Agrarias de acá de la Universidad de La Plata que hace poco desarrolló un arroz hiperproteico, ¿sí? Con más proteína de la que suele tener el arroz, y a lo mejor nosotros consumimos eso y bueno, ni nos enteramos, pero la tecnología y la ciencia están permanentemente en todo ámbito de nuestras vidas y de las sociedades en todo el mundo. Entonces, comprenderlas es fundamental. De hecho, yo estoy hablando acá ahora y ustedes me escuchan porque estoy haciendo uso de tecnología. Si las ondas mecánicas que salen de mi boca se reconvierten en ondas electromagnéticas que van a parar a los parlantes, que se vuelven a reconvertir en ondas mecánicas que hacen vibrar los huesos que tenemos en los oídos y por eso escuchamos, ¿sí? Y esto lo entendemos no de un día para el otro, sino a lo largo del desarrollo de toda la ciencia y de toda la tecnología. Me gustó mucho la charla de Marcos Actis, que además de, bueno, de todo lo que se dijo en la presentación, nos llegué a escuchar, si se mencionó también que fue vicepresidente de esta universidad en este periodo, estos últimos 20 años, en los que la universidad ha crecido exponencialmente en todos sus ámbitos. Marcos habló de tecnología aeroespacial. Hoy estamos construyendo en Argentina lanzadores de cohetes. Hoy estamos pensando en volver a la Luna y que eso sea un paso intermedio para ir a Marte por primera vez. ¿Y dónde empezó todo esto? No sé si vieron la película 2001, Odisea en el espacio. En esa película, en el primer acto de la película, hay una escena en la que un homínido de hace unos 3 millones de años descubre la tecnología. Agarra un hueso, se pone a jugar con un hueso
de un animal que estaba muerto, el esqueleto. Y ese acto de revolear el hueso hacia arriba es un poco la emoción que siente el homínido por haber descubierto la herramienta. Inmediatamente después se produce en la película de Stanley Kubrick la elipsis más grande de la historia del cine, es una elipsis de 3 millones de años, en la que el hueso pasa a ser una sonda espacial o una nave espacial. Y lo que trata de representar esta escena en la película es, bueno, pasamos del descubrimiento de las herramientas a mandar naves al espacio. Para venirnos un poco más cerca en el tiempo, estos son los hermanos Wright, que diseñaron las primeras avionetas a principios del siglo XX. Y 60 años después, 70 años después, estamos mandando al hombre a la Luna en las misiones Apolo a bordo del cohete Saturno V, en el que fueron los 3 astronautas, en particular, bueno, Neil Armstrong, que fue la primera persona que pisó la Luna. Y el diseño fue, también uso el pie que me dio Marcos en su charla, de casualidad, ¿no? Él mencionó a Werner von Braun, que era un tecnólogo alemán que soñaba con los viajes interplanetarios, pero que, bueno, participó en el régimen nazi y después en lo que se conoció como la Operación Paperclip, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos contrató a cientos de científicos que habían participado en la guerra del lado de las potencias del eje para desarrollar ciencia y tecnología en Estados Unidos. Entre ellos, este caballero que fue el que diseñó el cohete más poderoso hasta entonces. A mí me resulta increíble ver estas dos fotos y compararlas una al lado de la otra porque fueron décadas nomás entre esto y esto. Y es la capacidad del ser humano de hacer proezas tecnológicas como esta, que para mí hasta el día de hoy sigue siendo la mayor proeza tecnológica en la historia de la humanidad. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, vamos a hacer un muy breve repaso histórico para ponerle cara a los nombres. Es difícil decir cuándo nace la ciencia, no es un evento discreto, por supuesto, es algo continuo, que se va construyendo poco a poco. Las primeras ideas de entender el mundo de manera no mitológica, sino desde el raciocinio, vienen en realidad de la griega presocrática. Pero si queremos marcar un punto donde se produce lo que después se denominó la revolución científica, lo podemos poner en el siglo XVII. En el siglo XVII sucedieron un montón de cosas, pero algunas de ellas muy importantes. Galileo Galilei, que es ese caballero de ahí arriba, de la ciudad de Padua, en Italia, publica este libro, Siderus Nuncius, donde, bueno, hace distintos estudios acerca de lo que él observaba con los telescopios, ¿sí? Agarró el telescopio, que era una chuchería que se vendía en las calles, apuntó al cielo, fue el primero en apuntar al cielo, y en documentar lo que observaba. Y bueno, en este libro están dibujados y descritos los valles y los mares de la Luna. Observó el Sol y a partir de la observación de las manchas solares dijo que el Sol estaba rotando. Y tal vez lo más importante que hizo Galileo con el telescopio fue observar las lunas de Júpiter. Así como nosotros tenemos nuestra luna,
los demás planetas tienen sus lunas, y Galileo observó que las lunas de Júpiter orbitaban en torno a Júpiter y no en torno a la Tierra, como se creía en ese momento. Y el segundo hecho, que fue mucho más significativo, fue la publicación de este libro que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, de Isaac Newton, este caballero. Es difícil exagerar la importancia de este libro. Es para mí el libro más importante jamás escrito, al menos en términos de ciencia. Y les comento de paso que en el observatorio tenemos, creo que es la primera edición de este libro, tenemos una copia. De hecho, esta es una foto que tomé en la biblioteca de esta facultad. Y en este libro Newton desarrolla sus célebres 3 leyes de la mecánica, el principio de inercia, la relación que hay entre la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre una partícula y su cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento, la ley de acción de reacción, la ley de gravitación universal, que es una derivación de la segunda ley de Newton, estudia propiedades de la luz, de los fluidos, desarrolla el cálculo íntegro diferencial, y todo lo hace, por supuesto, con matemática, por eso el título. Este libro fue clave para todo lo que vino después. Menciono a algunas personas porque, bueno, por supuesto no puedo mencionar a todas. En el siglo XVIII podemos mencionar a Edward Jenner, que descubrió la vacuna contra la viruela. Sí, fue como el nacimiento de lo que después fueron las vacunas. James Watt, que creó la máquina de vapor, que fue fundamental para la primera revolución industrial. En el siglo XIX, Nicolás Carnot fue uno de los formuladores del segundo principio de la termodinámica, uno de los principios más importantes en la historia de la física y de la ciencia. Charles Darwin, que propuso su teoría de la evolución basada en la selección natural. Tuvimos una charla de Jorge Crisi en este congreso que trataba sobre evolución. James Clerk Maxwell, que desarrolló la teoría de la electrodinámica clásica con sus célebres 4 ecuaciones de Maxwell. Ludwig Boltzmann, que estableció cuál era la relación entre el mundo microfísico y macrofísico y propuso una nueva formulación de la segunda ley de la termodinámica, que fue tan importante que está en su lápida escrita, y la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de los microestados accesibles al macroestado del sistema, que también es una de las ecuaciones más importantes de la física. Louis Pasteur, que fue el que inventó la pasteurización, ¿sí? Que significa en esencia aumentar la temperatura enormemente en una sustancia durante muy poco tiempo para matar los microbios. Ya llegados al siglo XX, por ejemplo, este caballero, Wilhelm Röntgen, fue el descubridor de los rayos X, ¿sí? Fundamentales, por supuesto, cuando uno se va a hacer una radiografía, por ejemplo, que se la hace con rayos X. Alexander Fleming, Wegner, que propuso la teoría de la deriva continental, Schrödinger, que fue uno de los padres de la mecánica cuántica con su célebre ecuación, y Albert Einstein, que da para otra charla para contar todas las contribuciones que hizo, pero bueno, que fue el autor de las teorías especial y general de la relatividad, y que fue uno de los padres también de la mecánica cuántica. Todo el conocimiento se va construyendo sobre el conocimiento previo, si no partimos de la nada. Partimos del conocimiento que ya existe y vamos construyendo sobre eso. Todos estos científicos, hay muchísimos más,
lo fueron haciendo de esa manera. Entonces vamos a tratar de formalizar un poco cómo es que podemos caracterizar la ciencia. En términos simplificados, podemos decir que la ciencia es el resultado de una actividad humana que pretende obtener conocimiento verdadero y profundo acerca del mundo. Sí, el conocimiento puede ser verdadero, pero puede ser falso también. Lo que nos interesa a los científicos es obtener conocimiento verdadero, que además es profundo, donde, bueno, para poder obtener ese conocimiento necesitamos un cerebro plástico. Y lo que entendemos por verdad es la correspondencia que hay entre nuestras ideas sobre la realidad y la realidad tal cual es. Y esto los científicos lo hacemos produciendo representaciones conceptuales acerca del mundo y del universo que las articulamos en teorías y en modelos. Bueno, no es la única manera de aprender. ¿Sí? Podemos aprender de muchísimas formas. No solo los humanos podemos aprender, los animales también. Ahí mi gata está leyendo un libro que habla sobre su raza. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y cualquier otra forma de aprendizaje? Bueno, hay muchísimas. Lo que estamos queriendo hacer acá es caracterizar la ciencia. Una de ellas es que se trata de una actividad sistemática. Si uno repite el experimento una y otra vez, uno hace una observación astronómica una y otra vez, uno hace las cuentas una y otra vez y falla, cada vez mejor, ¿sí? Como dijo Marcos Actis en su charla. Los resultados además están sometidos a controles, ¿sí? Hay controles que son muy rigurosos. Hay evaluación de lo que se llama evaluación de pares, ¿sí? Otros científicos analizan una proposición que uno hace, la estudian, hay una discusión, y lo que uno está proponiendo, ese aporte al conocimiento universal que uno hace cuando desarrolla ciencia, es sometido al escrutinio de unos expertos en el tema y después al escrutinio público porque, bueno, los resultados son publicados, ¿no? Ahora, ¿qué es la tecnología? La tecnología la podemos entender como nuestra capacidad de manipular el entorno, y acá quiero hacer una diferenciación entre tecnología y tecnología científica. Si la tecnología es nuestra capacidad de manipular el entorno, entonces cualquier cosa que hagamos para manipular nuestro entorno va a ser una tecnología. Y la diferenciación está en que la tecnología científica, bajo esta concepción, es la tecnología basada en la ciencia, ¿sí? En el conocimiento científico adquirido. No sé si se ve algo, pero bueno, acá tenemos algunos animales que están haciendo uso de la tecnología según esta definición. Algunas aves son muy inteligentes, utilizan herramientas para resolver algunos problemas. Nuestros horneros arman sus propias casas. Hay delfines que utilizan esponjas en sus narices para no raspárselas cuando tratan de conseguir su alimento. Y el ejemplo de este primate que también mencionó Kowalewski en su charla, que utiliza varas para medir la profundidad de un lago al cruzarlo, ¿sí? Entonces, la tecnología no es exclusiva de los seres humanos, la tecnología científica sí. Y todo esto forma un círculo virtuoso de retroalimentación positiva
La ciencia básica, la ciencia pura, la ciencia que busca el conocimiento por el conocimiento mismo, sin un fin en particular, sin un fin práctico en particular, proporciona las semillas que se necesitan después para el desarrollo de la ciencia aplicada, que es aquella que sí tiene como propósito algún fin práctico, y que eso deriva después en la tecnología científica que mencionamos recién. Y esa nueva tecnología científica nos permite explorar cosas del mundo que antes no podíamos porque no existía esa tecnología. Entonces podemos hacer más ciencia básica y todo esto está en permanente circulación. Una característica fundamental en ciencia es que explicamos las cosas. No decimos las cosas son así y se acabó. Tenemos que convencer, y tenemos que convencer mediante la razón de que las cosas que decimos que son como son, bueno, tienen alguna justificación. Eso significa explicar. Entonces, para explicar es importante hablar de los mecanismos, ¿sí? Esta es la parte de formalidad que les mencionaba. Nosotros vivimos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y 1 dimensión temporal. Ese es nuestro universo. Y eso se suele representar en física con estos diagramas, que se llaman diagramas de conos de luz, donde la luz nos limita las regiones del espacio-tiempo en las que nos podemos mover, y un punto en estos diagramas es un evento, se llama evento. Donde un evento es un cambio en el estado de una cosa. ¿Sí? Las cosas tienen asociadas propiedades, ¿sí? Las cosas no son y ya, sino que tienen propiedades. ¿Sí? Yo tengo ciertas propiedades que son complejas porque, como la de cualquier ser biológico, tiene muchísima complejidad, pero si vamos a niveles más fundamentales, podemos pensar, por ejemplo, en un electrón. Si un electrón tiene una cierta carga, que es siempre la misma, tiene un cierto spin, tiene un cierto radio, ¿sí? Esas son las propiedades que definen qué es el electrón. Entonces las cosas son de alguna forma particular y a eso es lo que llamamos propiedades. Como tienen muchas propiedades y que pueden variar en el tiempo, la colección de esas propiedades es lo que llamamos estado. Cuando hay un cambio en el estado de una cosa, lo llamamos un evento. Cuando suceden muchos cambios en el estado de una cosa, lo llamamos proceso, y cuando hay muchos procesos involucrados, lo llamamos mecanismo. Y las interacciones que se dan entre los existentes de la naturaleza siempre respetan las leyes asociadas a la naturaleza, ¿sí? La magia no existe. La magia no existe porque no se respetan las leyes de conservación. Esta es la única ecuación que aparece no es una ecuación, pero esta es la única expresión que aparece en matemática o lógica que aparece en la charla. ¿Qué es explicar? Explicar es lidiar con preguntas del tipo ¿cómo y por qué? Las cosas son como son. Entonces, habiendo definido lo que son los mecanismos, podemos decir que explicar es exhibir o conjeturar los mecanismos legales que hacen que el sistema, un sistema cualquiera, funcione como lo hace. ¿Sí? Cuando acá aparece legal significa que está refiriendo a las leyes de la naturaleza, ¿sí? No tiene nada que ver con lo jurídico. Y bueno, esta expresión de acá es la axiomatización que uno hace para poder formalizar esto y no hablar en el aire. ¿Sí? Pero yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, los agujeros negros expulsan vientos a 100 kilómetros por segundo, créanme. ¿Sí? No existe la creencia en la ciencia, uno tiene que explicar
uno tiene que justificarlo, uno tiene que mostrar cuáles son los mecanismos que están detrás de esa aseveración. Y esos mecanismos, que son colecciones de procesos, tienen que ser explicados también. Y así es como uno puede justificarlo, ¿sí? Si uno lo quiere decir de manera simplificada, haciendo uso por supuesto, de la matemática, uno puede decir, bueno, el agujero negro curva de tal forma el espacio-tiempo que hace que, en algunos casos extremos, la materia que está cayendo en él se caliente muchísimo, aumente mucho su temperatura, esa temperatura va a generar una presión de radiación muy importante, y esa presión de radiación que generan los fotones sobre las partículas de ese plasma térmico hace que haya una transferencia de energía y de momento hacia las partículas y que salgan expulsadas con cierta velocidad y con cierta trayectoria. Acá están las ecuaciones, acá están las cuentas, acá están los resultados. Y proveemos todas las herramientas a cualquier científico del mundo para que pueda reproducirlas y para que pueda verificar que eso es así. Y si aparece uno solo que hace esas mismas cuentas y le da otra cosa, entonces lo que uno está proponiendo es refutado o ni siquiera es publicado. Entonces uno explica. Y esta es una diferencia fundamental con disciplinas que no son científicas. Bueno, lo que hacemos es explicar la realidad, ¿sí? O lo que intentamos hacer es explicar la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es el conjunto de todos los objetos reales, de todos los existentes. Y la realidad parece estar compuesta por 5 niveles principales, que son estos: el físico, el químico, el biológico, el social y el técnico, donde hay una relación entre todos ellos de emergencia desde los niveles más fundamentales a los niveles más complejos, y esto tiene que ver con la propia historia del universo. ¿Sí? Al principio del universo, a partir de lo que se conoce como Big Bang, teníamos solamente partículas fundamentales. A medida que el universo se fue expandiendo y enfriando y se produjo lo que se conoce como nucleosíntesis primordial, se formaron los primeros átomos, se asociaron los protones con los electrones y tuvimos hidrógeno. Y después que se formaron las primeras estrellas en su interior por procesos de fusión termonuclear, se nucleosintetizaron elementos más pesados. Esos elementos se combinaron para formar el nivel químico, ¿sí? De moléculas, macromoléculas, etc. Y después, en la Tierra, hasta donde sabemos, no sabemos si en otro lugar del universo sucedió también, se alcanzó el nivel biológico, y del nivel biológico se alcanzó el nivel social. Entonces los niveles superiores emergieron de los niveles inferiores y son lo que constituyen, o proponemos que constituyen, la realidad. Bueno, lo que hacemos en ciencia es siempre provisional. El conocimiento científico al día de hoy es provisional. Mañana va a ser distinto. Mañana van a haber publicaciones de artículos científicos en las que se propongan cosas que no se habían propuesto antes, o en donde se diga que lo que ya se propuso, bueno, tiene alguna falla y hay que corregirlo. ¿Sí? Esto es ladrillo a ladrillo. No es estático, es dinámico. Y solo podemos aspirar a obtener parcialmente mejores representaciones de la realidad. Nada es absoluto en ciencia. Acá voy a hacer una distinción también dentro de lo que es la caracterización de la ciencia entre ciencia y creencia. ¿Sí? Saber no es lo mismo que creer. El científico puede dejarse llevar por una corazonada, si se quiere, ¿sí? O por la especulación. La especulación controlada es beneficiosa en ciencia, pero no hay que confundir con
la creencia. ¿Sí? La creencia refiere más bien a un apego emocional que uno tiene con una cierta idea, y lo que uno tiene que usar en ciencia es más bien la razón. Entonces, dentro de lo que es la investigación, como mencioné anteriormente, tenemos la ciencia y la tecnología científica, y dentro de las creencias podemos tener a las religiones, las pseudociencias, las pseudotecnologías o los fundamentalismos ideológicos. Bien, ¿cómo formalizamos a la ciencia? La podemos pensar como a cada campo de investigación de la ciencia lo podemos pensar como un conjunto de 10 ítems, ¿sí? Es una decátupla de ítems, donde cada campo de investigación, ¿sí? Por ejemplo, la biología, la astronomía, tiene asociada una comunidad de astrónomos que están inmersos en una cierta sociedad que de mínima tolera esas actividades y en el mejor de los casos las impulsa. Esos científicos trabajan sobre un dominio del conocimiento, lo hacen siguiendo una cierta filosofía, aunque no sean conscientes de ello. Utilizan lenguajes particulares, trabajan sobre los antecedentes que ya existen en cada una de estas disciplinas, no se reinventa todos los días la ciencia, sino que siempre se construye con el conocimiento previamente existente. El objetivo es alcanzar algunas metas atacando algunos problemas bajo una cierta metodología en el marco de una ética. Entonces, si caracterizamos todo esto para cada campo de investigación, entonces la ciencia a un tiempo T de la historia de la humanidad es el conjunto de todos los campos de investigación a ese tiempo. Entonces, si la ciencia la definimos de esta manera, a los campos del conocimiento que no respetan esta asignación son los no científicos. Si la ciencia la caracterizamos así, y lo que dijimos en las diapositivas anteriores, entonces las disciplinas que no logran satisfacer estas condiciones son las no científicas, ¿sí? O acientíficas. Esa es una diferencia con las pseudociencias, porque las pseudociencias son no científicas, pero aparentan serlo. Y eso es muy peligroso. Bueno, ejemplos de ciencias o de campos de investigación científica, la zoología, la geofísica, la bioquímica, psicología, etc. Ejemplos de pseudociencias o pseudotecnologías, la enemiga de todos los astrónomos, la parapsicología, criptozoología, el Reiki. Muchas de estas pseudociencias pretenden saber o mostrar que tienen dominio de conocimiento inclusive sobre cuestiones de la salud, lo cual es peligrosísimo. Hoy en la era donde se democratiza el acceso a la comunicación, porque bueno, cualquiera puede meterse en una red social, hay muchos charlatanes dando vuelta, farsantes, delincuentes, que dan consejos sobre cómo tratar una enfermedad, y ese consejo es vibra alto, por ejemplo. Parece un chiste, pero es la realidad y es peligrosísimo, y al menos yo pienso que esto hay que enfrentarlo. Una de las características de las pseudociencias es que son tan ambiguas que es difícil que cumplan con el principio de falsabilidad. Entonces, bueno, algo que mencionó un expositor, Crisi fue, que lo mencionó, que por ejemplo en Estados Unidos
La teoría del diseño inteligente está muy instaurada. Hay colegios en los que se enseña biología a partir del creacionismo. Sí, hay como una negación de la evolución. Entonces unos científicos de Estados Unidos crearon una religión que es la religión del pastafarismo. Es una religión oficial, que existe de verdad, donde bueno, el dios es el monstruo del espagueti volador, que es esto, ¿no? Y bueno, claro, ellos dijeron, bueno, nosotros proponemos que esto existe en algún lado del universo, nadie lo puede demostrar, como nadie lo puede mostrar, nadie lo puede refutar, entonces existe y ya. Y es una caracterización de las creencias, ¿no? Bueno, acá hay algunas características también que nos permiten identificar las ciencias, las pseudociencias y diferenciarlas. Sí, lo que queremos es encontrar la verdad, en definitiva. ¿Sí? La verdad acerca de algunas cosas en particular de la naturaleza, del universo. Y para eso tenemos que seguir un conjunto de reglas que están implícitas, ¿sí? Que satisfacen un poco todo esto. La peligrosidad asociada a la pseudociencia, en mi opinión, es muy importante. El perjuicio al cual puede estar sometida una persona o un grupo de personas o inclusive una nación, como en estos ejemplos que muestro acá, son muy complejos y muy reales, ¿sí? Y atraviesan a cualquiera es plausible de ser engañado o autoengañado. ¿Sí? El hombre se la rebuscó para falsificar cualquier cosa que existiera, ¿sí? Una moneda, una democracia, una relación, también se la rebuscó para falsificar la ciencia. Eso es lo que llamamos la pseudociencia y eso permea o puede permear en todas las personas, no importa su condición social, su escolaridad, su posición en la sociedad. Hay dos ejemplos acá, uno de François Mitterrand, que fue presidente de Francia en los 90, y de Ronald Reagan, que ellos para tomar las decisiones importantes consultaban astrólogos. ¿Sí? Y fíjense que en el caso de Mitterrand se dice que consultaba con su astróloga para ver cuándo lanzaba un ataque sobre Irak ante la inminencia de la guerra del Golfo. Tenemos este caso de Kary Mullis, que fue premio Nobel de Ciencias, que bueno, él también creía en un montón de pseudociencias, decía que podía comunicarse con los muertos, creía en la astrología, ¿sí? Y eso muestra que cualquiera está expuesto a este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque al caracterizar la ciencia, al darle un marco formal, al definirla de alguna manera, podemos caracterizar la pseudociencia, e identificarla y denunciarla. Entonces, no sé cómo vive tiempo, pero vamos a la segunda pregunta de la charla y ya terminamos, me quedan 5 minutos. Que tal vez es lo más importante, ¿no? Y que por ahí esto es lo que da lugar a la discusión después. ¿Para qué sirve la ciencia? Es difícil responder esta pregunta, es como que todos sabemos la respuesta, pero nos cuesta encontrar las palabras. Y vamos con un ejemplo, ¿sí? Acá en esta facultad se estudia astronomía, geofísica y meteorología. ¿Sí? Acá vemos una imagen satelital de nuestro territorio. Podemos ver la atmósfera coloreada, esa coloración nos da cierta información sobre las condiciones meteorológicas en nuestro país. Y esto tiene aplicaciones en un montón de campos, ¿sí? En la agroindustria, que es muy importante en nuestro país, en la aeronáutica, ¿sí? La aeronavegación, que se vale
de estos mapas para decir cuál ruta tiene que tomar el avión. En la gestión del riesgo, ustedes saben que hace 10 años en La Plata hubo una inundación terrible y catastrófica. Nos da información sobre la pesca, ¿sí? Dónde está la fauna marina, dónde conviene ir a pescar, dónde no. Nos permite hacer gestión energética si sabemos, por ejemplo, que la velocidad del viento en una zona del territorio argentino es mayor que en otra. Bueno, ahí podemos poner parques eólicos, ¿sí? Inclusive en el turismo. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Sí? Esto abrimos nuestro celular, vemos cómo va a estar el tiempo al día siguiente y tenemos la información al instante. ¿Cómo llegamos a esto? Para llegar a esto se necesitó, siendo un poco extremo, que aquel mono que mostré al principio lanzara ese hueso para arriba, ¿no? Esto es una construcción que se da paso a paso. No es que de golpe a alguien se le ocurrió hacer esto y al cabo de unos meses pudimos tener aplicaciones como esta en nuestros celulares. Es una construcción que se hizo de siglos a siglos, ¿sí? Y que involucra esta tecnología. Necesitamos satélites, necesitamos estaciones meteorológicas, radares, supercomputadoras. Hace una semana Argentina adquirió una supercomputadora muy importante. Y para esta tecnología se necesitó ciencia. ¿Qué ciencia? Y casi toda, ¿sí? Porque si uno se pone a revisar el conocimiento científico que está involucrado en el estudio de la atmósfera, necesita saber de mecánica de fluidos, necesita saber de electromagnetismo, necesita conocer el comportamiento estadístico de las moléculas que conforman la atmósfera. Necesitamos saber relatividad general. No creo que Albert Einstein, cuando desarrolló la relatividad general en 1915, haya pensado que eso iba a tener aplicaciones, por ejemplo, para que podamos usar el GPS, ¿sí? Y ubicarnos en el espacio. Necesitamos mecánica celeste porque tenemos que poner esos satélites en órbita y hay que saber hacerlo. Es decir, esto involucra ciencia básica desde el comienzo, que se transformó en ciencia aplicada y eso en tecnología, y es el resultado con el que nosotros interactuamos todos los días. Fíjense este cuadro que representa un poco lo que fue la peste negra, ¿sí? En el que murió aproximadamente el 50% de la población europea, ¿sí? Previo a las vacunas. Bueno, para el desarrollo de la vacuna se necesita mucha ciencia básica y se necesita desarrollo tecnológico. Y nos permitió, en un par de siglos, no más, prácticamente triplicar la expectativa de vida del ser humano. Todo esto que estoy diciendo va en el sentido de para qué sirve la ciencia. ¿Sí? A mí me preguntan, bueno, vos estudiás agujeros negros, hablamos un poco sobre eso, bueno, ¿y para qué sirve? ¿No? Es la pregunta que viene después. A mí, ¿para qué me sirve lo que vos estás estudiando? ¿Por qué estudias eso? ¿En qué beneficia a la sociedad? ¿Por qué en vez de invertir en la investigación de agujeros negros no invertimos en solucionar la pobreza nacional, ¿no? Esa es una interpelación que nos hacen con mucha frecuencia, que se hace en los medios de comunicación, en Argentina y en el mundo. Vamos con otro ejemplo. Estos son los PET, ¿sí? Las tomografías por emisión de positrones, que permiten identificar tumores. Y esta tecnología, según entiendo, consiste en inyectar una sustancia en el paciente. Esa sustancia genera unas partículas que decaen
inmediatamente en un par electrón-positrón. Como el positrón es la antipartícula del electrón, se aniquilan inmediatamente y se producen dos rayos gamma. Y esos rayos gamma, según entiendo, interactúan con lo que tenemos, por ejemplo, en el cerebro y se ilumina la enfermedad, ¿no? Entre comillas, se ilumina la enfermedad. Ahora, cuando Dirac desarrolló la mecánica cuántica relativista, hizo estudios sobre el electrón y el positrón, como físico que era de la ciencia básica, él no lo hizo pensando en que 70 años después se iba a desarrollar esta tecnología. Sin esto, es imposible esto. La ciencia necesita décadas. El conocimiento se va construyendo poco a poco y nunca sabemos cuáles son los efectos colaterales positivos que puede tener un descubrimiento científico, por más puro y básico que fuera. De hecho, muchas de las tecnologías de punta nacen en la astronomía, porque por supuesto se necesitan de la tecnología más avanzada para posar una sonda en un cometa, ¿sí? Que está a millones y millones de kilómetros. Entonces, cuando uno habla de estas cosas, cuando uno, digamos, hay muchísimos ejemplos, por supuesto. Einstein hizo contribuciones muy fundamentales a la física. Por ejemplo, fue quien explicó el efecto fotoeléctrico, que le valió el premio Nobel en 1921. Y este efecto fotoeléctrico, que es bien básico de la naturaleza cuántica del comportamiento de las partículas y de la luz, bueno, hoy se aplica en un montón de ambientes. Los paneles solares, por ejemplo, funcionan bajo este principio que fue explicado por Albert Einstein. Los satélites que ponemos en órbita, que tienen paneles solares, de los cuales consumen energía, ¿no?, que proviene del Sol, funcionan bajo el mecanismo que explicó Albert Einstein en 1905. ¿Sí? Ahora, cuando él desarrolla esa teoría, bien básica, bien fundamental de la ciencia, no pensó que 120 años después se iban a estar instalando parques solares para alimentar de energía una población que está en una zona muy remota y que de otra forma no tendría acceso a las condiciones mínimas de vida, ¿no? Entonces, bueno, uno va ejemplificando con los infinitos casos que hay y ahí llega el momento en el que te tiran, que te ponen así las cartas sobre la mesa y te dicen, bueno, ¿y la bomba atómica? ¿No? Hace poco se estrenó Oppenheimer, supongo que muchos de acá la vieron. Y el problema con la bomba atómica es que es un ejemplo de un desarrollo tecnológico que se utilizó básicamente una sola vez y con propósitos destructivos. Si toda la tecnología desarrollada por el hombre puede ser utilizada con buenos o malos propósitos. No son los científicos los que deciden cómo utilizar eso, sino bueno, quienes tienen responsabilidad a niveles superiores en la esfera de la ciudadanía. Pero el problema de la bomba atómica es muy particular porque solamente se utilizó con fines bélicos. Ahora, una bomba atómica también podría servir, por ejemplo, para destruir un asteroide que está rumbo en colisión a la Tierra. Y más allá de eso, el desarrollo científico que se hizo para poder construir esta bomba en lo que se conoció como Proyecto Manhattan, ¿sí? El principio es de fisión nuclear, ¿sí? Es de física básica, de vuelta. Básica no porque sea sencilla, ¿no?, sino porque es pura, es de base. Entonces, lo que sucede básicamente es que un neutrón colisiona contra un átomo muy pesado, en este caso un isótopo de uranio. Se genera una inestabilidad y de esa inestabilidad el átomo pesado se rompe en átomos más livianos
Y en esa fisión se producen además 3 neutrones, y esos 3 neutrones, cada uno de ellos va a romper nuevamente un átomo de uranio, entonces se genera una reacción en cadena, y esa reacción en cadena, como es descontrolada, produce la explosión, ¿sí? Ahora, este mismo mecanismo que opera en esta descripción funcionó para crear la bomba atómica, pero después funcionó para desarrollar la energía nuclear. La energía nuclear que alimentó y alimenta en todo el mundo a un montón de países. Y que nos permite, por ejemplo, disminuir la polución por emisión de carbono. Bueno, esto es un poco lo que dije antes, ¿sí? La ciencia en realidad es un concepto. La ciencia no es material, no tiene cerebro, parece obvio lo que estoy diciendo, pero muchas veces la gente quiere culpar a la ciencia de tal o cual cosa. ¿Sí? En realidad son los miembros de la comunidad científica los que sí tienen cerebro y sí son responsables por las acciones que hacen, ¿sí? Muchas veces uno, por una cuestión de economía del lenguaje, se refiere a los científicos como la ciencia, hablando en general, pero es importante hacer esta distinción también. Y creo que esto es lo último, la última diapositiva. Y me parece que es la más importante, ¿sí? Porque en definitiva busca un poco responder la pregunta de para qué sirve la ciencia. Y para mí significa esperanza, ¿sí? Sobre todo para los países menos desarrollados como el nuestro o menos desarrollados aún. No porque la ciencia vaya a resolver todos los problemas nacionales, ¿sí? Con la excepción del problema nacional de desarrollar la ciencia por la ciencia misma, ¿sí? De adquirir conocimiento por el conocimiento mismo, sino porque la investigación científica satisface el ansia de saber que es inherente a la condición humana. La curiosidad es inherente a los humanos y a otros animales, y queremos saber, queremos conocer, queremos entender el mundo. Y eso inmediatamente derrama sobre los otros campos de la sociedad. Ese producto cultural que es la ciencia, que nos da el conocimiento, ese conocimiento que nos da soberanía, que nos da autonomía para tomar decisiones, que nos pone en una actitud de duda, de escepticismo moderado, que nos permite entender mejor cómo son las cosas, es algo valioso por sí mismo. Entonces, bueno, esta frase lo resume un poco. Dice, la razón principal para fomentar la investigación científica en nuestros países no es, paradójicamente, su utilidad práctica, sino más bien su valor como fuente de mejoramiento intelectual. La utilidad será el subproducto de este mejoramiento intelectual y no lo inverso. Bueno, estos son los libros, algunos libros que usé para esta charla, por si a alguien le interesa el tema. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la disertación, muy interesante. Abrimos un espacio de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Más allá de una pregunta, quiero hacer como algo más expansivo. Hay algo que es más importante que la ciencia o la pseudociencia, que es la intuición humana. Eso es lo que nos lleva a explorar los nuevos mundos que no lo tenemos concebido. ¿Y por qué lo digo? Si nos dejamos llevar solamente por la ciencia, que no deja de ser una simple herramienta que puede ser ampliada y mejorada permanentemente, estaríamos sin poder volar. ¿Y por qué lo digo? Porque para la época, la ciencia en todo su conjunto a nivel mundial
había decretado que el hombre no podía volar, porque matemáticamente y con todo lo que se conocía hasta el momento, la ciencia decía que el hombre no podía volar. Lo habían comprobado y demostrado. Sin embargo, unos bicicleteros que no podían entender cómo podía ser eso tan marcado y aseverado, pero sin embargo veían los pájaros volar, decían, ¿cómo puede ser que algo no pueda volar? Y empezaron a reconstruir todo lo que estaba escrito hasta el momento y sin embargo pudieron generar su propia aeronave y dieron pie a algo nuevo. Bueno, todo lo que he visto desde que empecé a incorporar conocimiento es que el instinto ha llevado al hombre a explorar. La gran mayoría de las cosas que hemos tenido hasta el momento ha sido porque se han roto los límites permanentemente de lo que la ciencia dice. Entonces, para hacer algo más amplio, me gustaría decir que el instinto humano que tenemos es lo que nos lleva a crear y desarrollar cosas que después se transforman en ciencia. Y que mientras esas cosas no pueden transformarse en ciencia, la pseudociencia trata de cubrir de la forma no siempre más afortunada. Bueno, gracias por el comentario. Tendría que extenderme un poco para por ahí decir lo que pienso. Es muy bueno el planteo para la discusión. Pero yo pienso que, un poco como dije, la ciencia produce verdades parciales a un determinado tiempo. No es absoluta. Y eso lo sabemos porque nos lo muestra la historia. Porque desde Newton hasta Einstein, 3, 4 siglos, el hombre pensaba que la gravedad era una fuerza, cuando no lo es. Porque entendíamos el mundo de una manera cuando terminaba siendo de otra. Ahora, todo el conocimiento se va construyendo sobre el conocimiento previo y es importante saber que las verdades son provisionales. Pero la realidad aparenta ser de la manera en la que vemos que son las cosas hoy y eso lo fundamentamos siguiendo determinados procedimientos que le son propios a la ciencia y que son ajenos a las demás disciplinas, ¿sí? La rigurosidad, la sistematicidad, el sometimiento a controles, la discusión entre pares son características de la ciencia y no de otras disciplinas. Y lo importante es entender esto, que lo que nosotros decimos que hoy es de una manera, es verdad al tiempo de hoy, y si la evidencia nos muestra que las cosas son de otra forma mañana, entonces esa va a pasar a ser la verdad parcial con la que contemos el día de mañana. Esto es dinámico y pasa todo el tiempo. Uno, si lo analiza en periodos más largos de tiempo, lo puede notar mucho más, como en el ejemplo de Newton y Einstein. Pero bueno, yo sigo pensando que si queremos encontrar verdades profundas acerca del mundo, no hay otra herramienta más que la ciencia para hacerlo. ¿Otra pregunta? Capaz hay alguien. Ahí va. Buen día, me gusta acaparar el micrófono a mí. Yo tengo una consulta más que nada, no tanto reflexión, pero me pasa que solía escuchar siempre que en términos de ciencia
siempre estaba muy alejado de todo lo que era la sociedad, lo que era la clase de lo que es no sé, un pibe que está en la primaria, está en la secundaria, que la persona que hacía ciencia siempre era el doctor, el ingeniero. Estando ahora, digamos, estudiando y hablando con un montón de gente joven, ¿vos creerías que la educación está teniendo en cuenta los avances tecnológicos en sentido de ya no se habla de la ciencia como un sector privado, digamos, perdón, privilegiado de todo lo que se sabe que sucede y que, como dijiste, ¿no? Un avance tecnológico de ciencia de hace 80, 90 años se usa actualmente, pero en sentido de la juventud de un pibe, no sé, que está estudiando en la primaria o en la secundaria, estos avances de la ciencia podrían sumarse a su educación para fomentar su curiosidad o deberían mantenerse, digamos, algo accesible si se lo busca, digamos, cómo creerías vos correcto insertar estos? Bueno, yo pienso que la tecnología es inevitable, el desarrollo tecnológico es inevitable, aparece querramos o no. Y habrá gente que se habrá opuesto al automóvil cuando se inventó, ¿sí? Los conductores de carruajes. Hay gente que se habrá opuesto a las computadoras, hay gente que se opuso a Internet, hay gente ahora que se opone a las inteligencias artificiales. El problema es que la ciencia avanza y la tecnología científica avanza con la ciencia, querramos o no. Entonces, por ahí la pregunta es, sabiendo que va a suceder, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y ahí entramos en un terreno, bueno, más complicado de cómo administramos esas nuevas tecnologías y cómo hacemos un uso eficiente y responsable de esas nuevas tecnologías. Lo que sucede con, por ejemplo, el hecho de que hoy básicamente cualquier persona tiene un celular y tiene internet y tiene acceso a todo lo que allí se difunde, y que allí se difunde de todo, como ustedes saben, como todos sabemos, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, porquerías, ¿sí? En su mayoría. Entonces, la administración de la tecnología está, por ejemplo, en la educación, hablo sin saber nada de esto, ¿no? Pero bueno, estoy dando mi opinión, en cómo uno administra esas nuevas tecnologías en los chicos, en este caso, ¿sí? Para que aprendan más y mejor. ¿Sí? Pero uno tiene que saber ya cómo va a incorporar esa tecnología, porque quiera o no, esa tecnología va a estar incorporada. No sé si respondí tu pregunta, pero más o menos. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá me preguntaron alguna, capaz de libro, bibliografía, para aprender o ahondar más en el tema, que puedas recomendar. Bueno. Perdón. De estos libros, a ver, este es un libro excelente para iniciarse en temas generales sobre la realidad. Es de Mario Bunge, se llama A la Casa de la Realidad. Y este libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, es muy llevadero, que trata el problema de todos los engaños que hay en la sociedad de todo tipo, ¿no? De cómo se fomenta la desinformación en la era actual. De estos libros, si tengo que recomendarles dos para iniciarse en estas cosas, es bueno, El mundo de la desinformación, que es este, y El mundo de un análisis de la realidad de una perspectiva de la filosofía científica, ¿sí?
Después, este libro, Ciencia Técnica y Desarrollo, trata un poco la discusión sobre la utilidad de la ciencia. Y bueno, los otros por ahí o son más complejos o no se los recomendaría para una primera lectura. Bueno, de vuelta agradecemos a Leandro Baroa. Bueno, un placer, Leandro, escucharte. Recordar